Muy buenas y bendecidas noches, señores. Hola. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí. Y pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que derramaste el día de hoy sobre nosotros. Gracias porque tu misericordia es eterna y para siempre. Te pedimos, Señor, que la lectura del día de hoy sea comprensible para todos nosotros, que escuchemos el mensaje que tienes que dar. Te agradecemos porque nuestra mesa estuvo proveída, Señor, porque nos cuidaste en nuestro ir y venir, porque resguardaste nuestro hogar de todo mal. Te pedimos asimismo, Señor, por todos los hermanos en la fe que están en tribulación, que están enfermos, que están en los hospitales, que tú, conforme a tu voluntad, Señor, les des lo que requieren para seguir adelante en este camino de santificación al que hemos sido llamados. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te queremos, te amamos porque tú eres justo, porque tú eres bueno, porque tú eres recto y porque tú eres todopoderoso. Te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das de llevar la palabra a diferentes lugares. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Otra vez, aquí estoy junto a ella. Miren, lo que pasa es que son dos cámaras diferentes para que no digan, ay, están en una sola. No, estamos en el mismo lugar, pero juntos, pero no revueltos, para que podamos, tengamos espacio. Porque de repente mi esposa, así con paciencia y movilidad, dice, no invadas mi espacio. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura de los salmos. En esta ocasión nos toca leer del Salmo 85 al 88. Comenzamos con la lectura del Salmo 85 y escrito está: Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo número 86. Escrito está: Oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Oración de David. Inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiraron de violentos. Y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Salmo número 87, escrito está: El privilegio de morar en Sión, a los hijos de Coré, salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosa gloriosa se ha dicho de ti, ciudad de Dios, Selah.
Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo número 88, escrito está. Súplica por la liberación de la muerte, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalat, masquil de Emán Esraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Con eso terminamos la lectura de los salmos correspondientes del día de hoy y comenzaremos con el capítulo 3 de Romanos. Pero antes, vamos a hacer un pequeño comentario a lo que leímos el día de ayer, el capítulo 2. ¿Tienes algún comentario tú, Almita? De lo que leímos ayer en Romanos. Bueno, antes que eso, quisiera animarlos también a que si estamos leyendo la palabra y justo tiene que ver como en gran manera con el comentario, es que seamos hacedores de la palabra. La finalidad de estar leyendo la palabra es que no seamos olvidadores, perdón, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ustedes coméntenos también aquí en el video qué parte de la escritura ha hablado a sus vidas. Eso sería de edificación para los dos o tres que vemos estos videos o los que Dios esté proveyendo con estos videos. Pero sería importante que también nos bendigan con esos comentarios a lo que Dios les habla a su vida, porque, bueno, de eso se trata, no se trata de aquí de ser teólogos ni licenciados en teología, que obviamente a esos el Señor los prepara para una misión en su vida, pero sobre todo el esparcir la palabra es para todos, para absolutamente todos, todas las personas. Entonces, a mí me gustaría animarlos a que si alguien nos bendice con el comentario de lo que Dios hace y habla en sus vidas a través de lo que estamos leyendo diariamente, pues sería de gran bendición para todos. Y bueno, retomando, ayer leímos Romanos 2. Es un libro que a mí en lo personal siempre me ha costado mucho trabajo. Está componiendo aquí unos cables que Sí, creo que están moviendo. se movió. Bueno, esperando que ya sirva el micrófono.
Sí, ya tú continúa. Ayer leímos una parte bien dura para todos los que creemos que ya, o muchos hermanos cristianos que estamos en la iglesia ya. En sus tiempos Jesús lo dedicó mucho a los fariseos, es un mensaje muy similar a lo que habla Pablo, pero aquí en Romanos, pues también se dirige a gentiles y no gentiles. No nada más al ministerio fariseico que había en ese tiempo y que a veces se levanta mucho en nuestras iglesias, sino también a todos los que, pues sí, nos llamamos o nos llamamos moralistas, aquellos que dice la palabra, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y cuántas veces estamos tentados a decir, la palabra de Dios es para prostitutas, la palabra de Dios es solo para homosexuales, la palabra de Dios es solo para drogadictos? Y no, absolutamente dice, y lo leímos, que la culpabilidad del hombre, absolutamente no hay nadie que pueda pasar el escrutinio de Dios por sí solo. Cuando decimos eso de que hay que hacer evangelismo para llevarlo a las prostitutas o hay que hacer evangelismo para llevarlo a los drogadictos porque se necesita que hayan valores morales en nuestra sociedad. Cuando tenemos esa situación, cuidado porque quiere decir que nuestro juicio está viendo a los demás y estamos dejando de ver lo que nosotros mismos, eh, esa parte de pecado que todavía mora en nosotros, decía Pablo, miserable de mí, porque él todavía, a pesar de todo su entendimiento, a pesar de haber dicho, pues yo fui fariseo de fariseos y ahora pues a lo mejor podría decir, soy cristiano de cristianos, ¿no? Pero no dijo, soy cristiano de cristianos. Pablo decía, miserable de mí, porque él todavía, el Señor le daba la gracia de ver todavía el pecado que mora en ti. Y si tú conforme vas avanzando dices, no, pues yo ya la libré, espérame. Creo que entre más vamos avanzando tenemos que ir viendo más el pecado que mora en nosotros, por muy pequeñito que sea, porque por ese pequeñito necesitamos el arrepentimiento. Si bien ya somos salvos, si bien el Señor nos dio su gracia, aquí mismo en Romanos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, pues porque lo que hay en nosotros viene de Él, no es para gloriarnos de que, ay, ya la llevo, ay, la llevo, ya esto, no, espérame. Y bueno, y en la parte de que dices, yo ya dejé esto, y hay que, los otros que son mentirosos, envidiosos, chismosos, cuidado, porque decimos, bueno, a ver, todavía chismeo, ¿no? Y el típico ejemplo que les ponen a los varones, ¿de verdad no ves a ninguna mujer? Absolutamente no ves a ninguna mujer en las 24/7. eh, pero, y hablando de nosotras, ¿en verdad respetas a tu marido los 24/7, como dicen, o sea, las 24 horas de los 7 días? Este, Cuando dice la palabra necio, ¿no? Necio en el idioma original pues quiere decir tonto, cabeza hueca, imbécil. Eso es lo que quiere decir necio. Y dice, de verdad, pero de repente minimizamos esas cosas, o más bien todo el tiempo minimizamos esas cosas porque decimos, ay, ¿quién no lo hace? Pues justamente el quién no lo hace. Cuando estemos ante el juicio de Dios, rindiendo cuentas, si así lo quieren entender, porque todos vamos a rendir cuentas, ajá, incluso los cristianos, seguramente de otra manera, pero vamos a rendir cuentas, aún así, y ahí no va a haber apologética que nos ayude, no va a haber argumentos, porque ya conocimos la palabra, y cuando ya conocimos la palabra es porque vamos a rendir cuentas, y entonces tenemos que empezar con nuestro arrepentimiento, aún de esas cosas chiquititas, aún que le llamamos chiquititas, porque en el Evangelio no dice que sean chiquititas, las ponen en el mismo listado de lo que en nuestra mente humana llamamos, ay, yo no soy homicida, ¿no?
pero que está en el mismo listado del chismerío. Ajá. Y esa parte cuando nosotros, cuando aquí dice, cuidado, porque tú que juzgas, cuando estamos en el culto y empiezan a hablar de, no, sí, aquellos que son pecadores, sí, sí, pastor, sí, 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 cuidado, porque el hecho de que nosotros nos reconozcamos pecadores y que reconozcamos nuestro pecado, no nos lleva a aplaudir el pecado de los demás, nos lleva a ser misericordiosos con aquellos que tienen ese pecado, no a estarlos señalando Señalando. y diciendo y dando bibliazos y diciéndoles, ¿no? Porque eso es parte de que decimos, Señor, yo estoy en la misma bolsa porque tengo exactamente pecados que no son grandes ni chiquitos, ¿no? Al final de cuentas son pecados. Sí, que si yo por eso decía, ¿no? Si yo por ese pecado, voy a, em, rendir cuentas, pues las voy a rendir de la misma manera, que absolutamente que todos los pecadores, ¿no? Cuidado. A esto nos llama este capítulo 2. Es muy duro porque esto respalda mucho aquella frase tan desoladora que ninguno de nosotros, Dios mediante, escuchemos, ¿verdad? El 7:21, Mateo Ajá, 7:21, 7:21. eh, que Apártense de mí. sí, Mateo 7:21 lo hemos visto en muchas prédicas, nos han hablado de él. No lo minimicemos porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa fe salvífica, esa fe nos tiene que llevar a ser hacedores, obedecedores de su palabra. Esa fe que ya tenemos en Él nos debe de llevar a ser hacedores de su palabra. Y que Dios nos ilumine para conocernos a nosotros mismos, para confrontarnos, porque nos incluimos absolutamente todos. Yo cuando estaba leyendo esta parte de Pablo, yo decía, ahí te hablan, ¿no? Ahí te hablan, porque Así. sí, porque a veces somos muy dados pues, a señalar, a decirle al de enfrente. Y por supuesto que nos llama a llevar el Evangelio, pero pues no nos va a llamar a cuentas muchas veces solamente porque si llevamos el Evangelio, nos va a llevar a cuentas de, fuiste hacedor de mi palabra, toda vez que ya sabías que eras salvo, toda vez que ya sabías que yo te amé primero, fuiste hacedor. ¿Tú me amaste también? Porque dice el Señor que todo aquel que lo ama obedece sus mandamientos, ¿no? Entonces, cuando a Pedro lo restaura, dice, Pedro, ¿me amas? Tres Pues veces. porque le va a encomendar, ¿no? Y de la misma manera el Señor nos pregunta, ¿tú me amas? Entonces, bueno, ese es el pequeño comentario de Romanos 2. Ok. ¿Saben por qué anhelaba que mi esposita, independientemente del apoyo y la ayuda que me da tras de cámaras, que estuviera aquí? Porque ella es excelentísima para la aplicación práctica de la palabra. Ojalá, con la Ella ayuda del enseña Espíritu. muy bien ese punto de cómo aplicar la palabra. Su servidor es muy técnico, yo se los decía ayer, yo soy muy técnico, pero ella es práctica 100%. Por ejemplo, ella comentó todo el capítulo 2 del versículo de Romanos, cómo podríamos entenderlo mediante la lectura de la palabra. Y sin embargo, yo nada más les vengo a explicar 4 versículos del 12 al 15, ¿no? Que fue lo que me llamó la atención a mí cuando estuve repasando Romanos 12, cuando me metí al estudio. En esos versículos, Pablo comienza con el tema de la ley. Y lo vamos a seguir viendo en las demás cartas que vamos a leer, sobre todo en esta carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. Pablo no es que tenga una lucha con la ley, sino que, al igual que el Señor Jesucristo, nos enseña cómo debe de ser la ley en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo lo primero que dice es que el pueblo judío fue el poseedor de la ley. A ellos le fue encomendada la ley. Pero el hecho de que ellos tuvieran la ley
no era suficiente para ser salvos. ¿Por qué? Porque la ley de hecho exige una obediencia perfecta y continua. Ajá. De hecho, por ahí vemos muchas sectas, muchos seres humanos que nos quieren obligar a cumplir la ley de Dios. Si no podemos con 2 mandamientos que nos dio el Señor Jesucristo, si no podemos con 10 mandamientos que nos dio Moisés cuando bajó del Sinaí, ya parece que vamos a poder cumplir con 613 mandamientos, ¿no? Cuando vienen aquí personas a decirme que debo de guardar completamente la ley, inclusive la ley moral del sábado, pues yo les pregunto que dónde hacen el sacrificio de animales, ¿no? Porque eso es estatuto de ley, pues por lo menos para que me toque un pedacito de barbacoa. Pero también Pablo nos enseña que nadie, absolutamente nadie, jamás puede ser considerado justo, solo porque sabe la ley. Yo, ven, hace el año pasado hice un listado de cada uno de los mandamientos que están inscritos en el Nuevo Testamento. Y sí confirmamos que son 603. Pero el hecho de que yo me supiera dónde están y qué dicen cada uno de los 613 mandamientos no me hace salvo. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría que guardar la ley en su total integridad. Cada uno de nosotros que quiere seguir la ley, tendríamos que guardarla en su total integridad. Y no estoy diciendo que la ley sea mala, la ley es perfecta. La ley fue dada por Dios. Entonces quiere decir que es perfecta, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Si no, vean a nosotros, ¿no? O sea, pero hay algo con lo que no contamos, que todos, absolutamente todos los seres humanos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños son pecadores. ¿Cómo les dice Pablo Sugel Michelén? Ah, impitos. Son impíos, ¿no? O sea, todos somos impíos, todos somos impíos. Entonces, para poder cumplir con la ley, tendríamos que guardarla perfectamente, continuamente y en total integridad. Lo bueno es que vino el Señor Jesucristo y sus apóstoles. En el Nuevo Testamento es muy enfático en enseñarnos que nadie jamás puede ser salvo guardando la ley. Por más que nos digan que si tú guardas la ley vas a ser salvo, no. ¿Por qué? Si nosotros, se los voy a dejar que ustedes lo lean por cuestiones de tiempo, pero nada más lean lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 39. El día de hoy vamos a leer el capítulo 3 de la carta a los Romanos en el versículo 20, la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16 y 21 y capítulo 3, versículo 11. Todos esos versículos y otros más dicen que nadie jamás por la ley puede ser salvo, solamente por la fe en Jesucristo. Ajá. La intención de Dios cuando nos dio la ley no es que el hombre fuera salvado por la ley precisamente. ¿Por qué? Porque aún, vamos a suponer que a partir de hoy alguien dijera, voy a obedecer estrictamente los 613 mandamientos que están inscritos en toda la Biblia y los voy a guardar absolutamente todos. Con eso voy a caminar en santidad y perfección y con eso me voy a ganar el cielo. No sería posible. ¿Por qué? Porque de aquí para atrás también Dios toma en cuenta el pecado. Por eso es tan importante el arrepentimiento del que hablaba mi esposa. Por eso Jesucristo, su salvación es perfecta. Porque cuando tú llegas a Jesucristo, te arrepientes verdaderamente y naces de nuevo, la palabra dice que nueva criatura eres hecho. Ya lo leímos en la carta a los Corintios. Entonces, eso es la importancia del arrepentimiento. No es que no queramos elegir la ley, es que preferimos ser salvos por fe. No podemos caminar en la ley, no podemos obedecerla perfectamente. Ajá. Pero eso nos llevaría a un dilema. Y de hecho, hoy me preguntaron eso en un grupo de Facebook. ¿Qué pasa con todos los que estaban antes de Cristo? Todos están en el infierno porque pareciera que todos ellos, por no conocer a Cristo y aceptar su salvación y estaban bajo la ley y la ley te da conocimiento de pecado, pues entonces todos estarían en el infierno porque quisieron guardar la ley y no pudieron. Esa es una doctrina que está otra vez muy de moda entre los grupos cristianos. Sin embargo, esa doctrina se tira muy fácilmente con la vida de Abraham. Con la vida de Abraham. ¿Por qué? De hecho, Abraham está en el capítulo 11 como el mero chipocles de la fe, el héroe de héroes de la fe. Ajá. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham vivió
mucho más de 500 años antes de que la ley le fuera dada a Moisés. Si la justificación hubiera sido por la ley o hubiera sido solamente por Jesucristo en ese momento, pues Abraham no estaría en el cielo. Ajá. ¿Qué pasa entonces con eso? En el capítulo 14, perdón, en el versículo 14, Pablo nos enseña que nosotros somos ley para nosotros mismos. ¿Qué dice? ¿Me lo puedes leer, por favor? Capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué nos está diciendo eso? Recuerdan que la palabra de Dios nos enseña que Él escribiría la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, eso fue Jeremías. Eso fue en Jeremías. Ajá. Sin embargo, sí nos enseña que desde que nacemos, nosotros tenemos un conocimiento acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Innatamente, por así decirlo. De hecho, esto que les estamos platicando es uno de los argumentos para demostrar la existencia de Dios sin la Biblia, porque el chiste es que demostremos la existencia de Dios sin la Biblia. Es la base del argumento axiológico, ajá, el argumento de lo moral, que cada uno de nosotros innatamente tiene en su corazón la sabiduría o el conocimiento de saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Está bien matar a una persona nada más por el placer de matar? No hay ningún país que tenga una legislación acerca de que, pues es que la verdad me caía mal y por eso lo asesiné. Ah, no te preocupes, vete tranquilo, ¿no? No, todos los países del mundo tienen una legislación acerca del homicidio. Claro, hay diferencias entre cada una de esas leyes, pero la idea mental es que está mal quitarle la vida a otra persona. ¿Eso cómo lo podemos comprender? Ah, porque es el Espíritu Santo que por medio de nuestra conciencia nos redarguye acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es lo que Pablo se refiere en los versículos del 12 al 15, ¿no? Digo, ya no me meto con más porque para mí es muy extenso. Yo no sé cómo le hace mi esposita para resumirlo tan rápido y tan práctico, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo porque yo me voy mucho al lado técnico. Y ahorita era una payasada lo que yo le estaba diciendo, de que no encuentra su Biblia. Ella tiene su Biblia bien viejita, que tiene añísimos con ella, añísimos, ya se está deshaciendo, pero ella sigue muy contento con su Biblia. Entonces, se puso así a buscar por todos lados y agarró tres, y ahorita tiene tres así a la vista. Y dije, híjole, cómo te envidio que puedes estar leyendo tres al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que nos tenemos que llevar. No es que la ley sea mala, no es que la ley sea imperfecta. Los que somos imperfectos somos los hombres. La ley fue dada por Dios, la ley es perfecta. Y en algún momento vamos a vivir bajo esa ley, cuando estemos en el cielo. Sin embargo, si un, cualquiera de nosotros decidiera a partir de hoy, quiero vivir bajo la ley de Dios, no sería suficiente porque la ley es continuada, perfecta, obligatoria, íntegra, y no hay ser humano que no peque. Vamos a ver un poquito más de esto en Romanos y en Gálatas. Ajá. Ok, bueno, Sí, solamente comentar, si vivimos con la perfección de la ley a través de tu conocimiento y de tu aceptación de la salvación de Jesucristo. uh-huh. Ajá. La ley por sí sola es absolutamente nadie la puede llevar, sino que dice la escritura, fue puesta para mostrarte quién eres, fue puesta para ver el tamaño que tienes. Por eso es que dice, bueno, tú ni, no te vas a comparar con otro humano, y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, con lo que iniciamos viendo. Tú que juzgas, haces lo mismo, ¿no? Sino que dice, pues usando la palabra moderna, tu estándar, tus ojos tienen que estar viendo al perfecto cumplidor de la ley, a Jesús. Y una vez que aceptas y que el Señor te da la gracia para aceptar a Jesús y te da la fe para seguirlo,
Bueno, pues a partir de ahí inicias el cumplimiento, sí, de la ley y aún de un perfeccionamiento en el cumplimiento de la ley, pero siguiendo al maestro de maestros. Sí, de hecho, es eso que dice mi esposita, viene en el libro de Filipenses ¿Cuál es? 4:13, el de la medida de la estatura. Ah, sí. ¿Es No, Filipenses? No, Efesios. Efesios. Híjole, no les digo, por eso la tengo a mi lado. Les voy a leer Efesios 4:13. Dice, y aquí está lo que acaba de decir mi esposa, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí leí la Reina Valera 2015. En la Reina Valera 1960 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el estándar, como dice mi esposa, no es el pastor, no es el apóstol, el superapóstol, no soy yo, aunque no soy mal ejemplo, no es cierto. Es Jesucristo, no es el papa, no es el cura, no es el maestro, no es no es Superman, no es ningún héroe de cómics, no es ningún héroe deportivo. Nuestro estándar para nosotros los cristianos es la vida de Jesucristo y como tal deberíamos de actuar. Vamos a comenzar con la lectura. Ah, algo más, perdón. No, Yo ya nada estaba más. diciendo y ya ahorita que no. Romanos capítulo 3. Escrito está. No alcanzo a No, no, leer. no, perdón. Gracias. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, con eso terminamos la lectura correspondiente del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario y continuando con la lectura. Mi esposita inició con un comentario muy bueno y quiero complementar ese comentario ahorita que estamos acabando. Nosotros que estamos de este lado, no es que seamos unos maestrazos, no es que seamos santos, no es que seamos perfectos. En realidad, gloria a Dios que nos ha puesto este ministerio en el corazón y nos permite leer su palabra, aprender de su palabra, tratar de practicar su palabra diariamente. Es muy difícil. Lo que sí estamos ciertos y seguros es que el estudio de la palabra de Dios a los dos nos complementa, a los dos nos llena. Eh, el compartir lo que Dios nos ha dado es, es una bendición para nosotros, igual que es una bendición el llevarla. Nosotros somos hombres, somos falibles. En una de esas quizá podamos estar equivocados. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que su pastor les diga, todo lo que el maestro les diga, todo lo que el profeta les diga, todo lo que el apóstol les diga, todo lo que las redes sociales le digan, siempre deben de contrastarlo con la palabra de Dios. Solamente de esa manera se van a dar cuenta quién les está hablando con la verdad. Pero si no leemos por nuestra propia cuenta la palabra de Dios, aunque sea un rato, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Aunque la Biblia es la misma para toda la humanidad, para cada uno de nosotros Dios tiene un mensaje. Para cada uno de los habitantes de esta tierra. Ajá. No nos queda más que dar gracias a Dios, Almita. Así es. Los animamos, no desistan. Si se perdieron algún capítulo, pónganse al día. Ahorita que estamos leyendo las cartas a las diferentes iglesias, a mí me gusta mucho leerlas de corrido, porque al final es una carta. Y aquí la estamos leyendo por el tiempo y porque no se haga pues Pesado. monótono y pues sí, aburrido para muchos que apenas iniciamos tal vez en la lectura de la palabra, pero estas cartas, ojalá de verdad retómenlas, reléanlas, para que podamos llegar al entendimiento del mensaje global de esa palabra. No, que no nos dé flojera, que si está con flojera uno, Señor, danos eh, Ganas. esas ganas, vivifica nuestro espíritu para ir contigo a esos pastos delicados, como dice el Salmo. Tengan ánimo de leer su Biblia. Somos confrontados, claro, pero es una confrontación para conocernos a nosotros mismos, para ver dónde estamos parados. No dejen de leer, no dejen de leer y no dejen de leer. Y de hacer, Sí. sobre todo de hacer. Entonces, pues gracias Padre Celestial por este tiempo que estamos leyendo de tu palabra, el tiempo en el que como Padre nos das, nos provees de alimento espiritual. Gracias Señor. Danos el entendimiento para poner por obra tu palabra, Señor. Danos pues toda la paciencia, todo tu carácter que se vea reflejado en nosotros, Señor. Ayúdanos a descubrirnos quiénes somos, ayúdanos a confrontarnos y sabemos que tú pones
pruebas en el camino, pero que también das la salida, Señor. Anima a los hermanos que están atribulados, anima a los hermanos que están cansados, anima a esos hermanos que están pasando por un momento difícil, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos mantienes aquí, nos mantienes con provisión, nos mantienes juntos. Gracias, Padre. Bendito seas, te pedimos por la madre en el hogar, por el padre en el trabajo, por los hijos en la escuela. Te pedimos, Señor, por los jóvenes, por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, porque tu palabra llegue a todo el que tenga que llegar esta noche y que le dé confortamiento y contentamiento y sobre todo el encuentro contigo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, tómense un café y que Dios los bendiga. Hasta luego.